La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Loel Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El martirio es una bendición, especialmente en medio de la maldad extrema y la persecución en la tribulación. El salmista declara: estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Salmo 116, versículo 15. Sus obras van tras ellos y siguen viviendo. Recibirán la recompensa por ellas. Matthew Henry menciona un punto muy importante. Sus obras le siguen, dice él. No van delante dándoles crédito o el derecho de tener la salvación o un precio para comprarla, sino que le siguen como la evidencia de haber vivido y muerto en el Señor. Las obras nunca compararán un billete para ir al cielo, sino que son el resultado natural producido por la nueva naturaleza y los frutos de una fe viva. El Hijo del Hombre es el Señor de la cosecha y está sentado en una nube blanca. La razón de que este versículo sigue inmediatamente después de la bendición sobre los que mueran, particularmente en la tribulación, me hace pensar que el Señor es el cosechador, quien juntará a una gran compañía a sí mismo por medio del martirio, después de que la iglesia haya sido arrebatado. Bien, estoy hablando de versículo 13 de capítulo 14 de Apocalipsis, donde dice: oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Señor, para que descansen de sus trabajos, y sus obras van tras ellos.
Y luego sigue diciendo, y miré, y he aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube blandió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Bien, de esto estamos hablando aquí en el Apocalipsis capítulo 14. Cristo ya habría recogido a la iglesia, salvándola de los 3.5 años de la gran tribulación. En Juan 4, Jesús enseña que la siega es la cumbre del propósito de Dios. Estoy hablando de Juan 4, 34 hasta 38. En esta hora él estaba segando una gran cosecha en Sicar, cuando sus discípulos estaban con él. Y ahí es la historia de la mujer samaritana. Un ángel proclama aquí en el versículo 15 que la voluntad de Dios ha llegado a esa cumbre. Dice, la mies de la tierra está madura. Hay un total de 6 ángeles en este capítulo 14, junto con la descripción del Hijo de Hombre. El quinto ángel aparece con una hoz afilada y le sigue un sexto ángel que es llamado el ángel que tiene poder sobre el fuego. Él llama al quinto ángel para que meta su hoz y vendimie los racimos de la vid y los eche en el gran lagar del furor de Dios. Esta no es una cosecha como la anterior, sino una vendimia. La vendimia de uvas significa juicio, y este golpe final de la hoz es el resultado de la ira de Dios. La sangre es derramada abundantemente y tiene que ver con la batalla de Armagedón. Buenas tardes, amigo oyente. Estamos profundamente metidos en el libro de Apocalipsis, aprendiendo de una cosecha y una vendimia. Y vemos que tiene 2 resultados diferentes. Unos son cosechados para la salvación, otros son cosechados para la perdición eterna. Bien, nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Hemos visto un punto muy importante en lo que Juan escribe en capítulo 14, versículo 13. Sea que las obras siguen a los que mueren en el Señor. El mundo religioso cree que tiene que hacer buenas obras para poder ser salvo. Es interesante que están unidos todos los religiosos en ese punto, sin importar su religión particular. Hay algo en la naturaleza humana, esta es la razón, que les hace creer que tienen que contribuir de su parte para poder ganar la salvación. Es una falsedad, muy contrario al Evangelio. En verdad echa a perder la salvación que solamente está en Cristo, y es una ofensa para Dios. Pretende decir, si Cristo salva, sí, estoy seguro que Cristo es quien salva, pero yo tengo que hacer algo por mi cuenta. Es un insulto, pretendiendo que la obra de Cristo no es suficiente. Podemos ilustrar el asunto pensando en que una persona
por ejemplo, limpia una habitación, pero viene otro y le sigue porque se cree orgullosamente solo lo suficiente para poder hacerlo, insultando a la primera persona. Sí, dice la Escritura, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, dice el Espíritu Santo. Es muy importante ver que obras siguen al cristiano y no van delante del cristiano. Antes que el cristiano recibe una naturaleza nueva, las obras que hace son productos de una naturaleza caída, que procede del pecado del primer hombre Adán. Después que recibe el nuevo nacimiento, con una nueva naturaleza que es compatible con la de Dios. Ahora naturalmente hace la voluntad de Dios por su naturaleza nueva y no hace esfuerzos especiales intentando agradarle. Le siguen naturalmente, no para salvarle, sino para confirmar que Él es una persona salvada. Hemos visto que el Señor de la cosecha meta una hoz y ciega una buena cosecha eterna para la gloria de Dios. Hay 6 ángeles en el capítulo pasado y el 6º manda al 5º que vendimia uvas. Esta es una vendimia de los incrédulos y fueron lanzados en el gran lagar de la ira de Dios. Ahora entramos en capítulo 15, que tiene que ver con los 7 últimos ángeles que tienen 7 copas de la ira de Dios. Antes vemos otra vez los que han sido salvos durante la gran tribulación. Están aquí sobre el mar de cristal, victoriosos. Demuestra otra vez la misericordia de Dios en el tiempo de su juicio. Es como un coro cantando el cántico de Moisés, hallado en Éxodo capítulo 15, versículo 1 hasta 21, indicando que son creyentes familiarizados con la historia del Nuevo Testamento también y el Evangelio del Cordero. Vamos a leer capítulo 15 desde el versículo 1 hasta 8. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, están en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo
del testimonio en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Hay 3 series de 7 juicios, cada uno en el libro de Apocalipsis. En los capítulos 6 y capítulo 8, versículo 1, vimos 7 sellos que tienen el poder de destruir una 1/4 parte de todo lo que afectan. Aparentemente tienen que ver con calamidades que la raza humana misma ha causado. En los capítulos 8, 9 y 11, 15, estudiamos acerca de 7 trompetas, cuyos juicios muestran señales de actividad diabólica que destruyen la 1/3 parte de todo lo que tocan. En este capítulo ahora, Juan empieza a relatar los ay de las 7 copas que se originan enteramente en la ira de Dios y que provocan una destrucción sin límite sobre donde son arrojadas, sean cosas o sea la humanidad misma. Estas son las 3 series de 7 juicios: sellos, trompetas y ahora copas de la ira de Dios. El estudiante de la Biblia, al llegar a estos últimos capítulos de Apocalipsis, debe haber desarrollado una teología correcta acerca de la ira de Dios, porque hay cristianos que no tienen buenas doctrinas sobre este asunto. Está claro que nadie con una personalidad normal siente placer alguno con este tema. Nadie. Pero sí, por la prueba de las Escrituras está obligado, como estoy obligado yo, a reconocer que la ira es necesariamente una parte del carácter de Dios. Y no podemos negarlo. Si te falta a ti tal entendimiento, entonces no hallarás ningún provecho al leer los capítulos del 15 al 20. Todos los humanistas, incluso agnósticos y ateos, se sienten horrorizados por la revelación del Dios de la Biblia. Recientemente escuché a un ateísta referirse a varios mandamientos de Dios acerca de la destrucción total de las naciones, incluyendo mujeres y niños. Furiosamente declaró: no es que no quiero, sino que no puedo aceptar la existencia de tal Dios. No sé cómo él explica estar enfadado con alguien que él cree que no existe. Si yo tuviera un concepto superior de la humanidad sobre la deidad, también llegaría a tal conclusión. Sin embargo, es enteramente lógico concluir que el dador de la vida
tiene el derecho de quitarla cuando Él lo considere necesario. Yo no tengo que pedir disculpas ni excusarme ante esta sociedad moderna por el hecho de que Dios sea un Dios de ira. Al contrario, Él me tendrá por responsable delante del tribunal de Cristo si no le presento delante de la humanidad con confianza, gloriándome en su ira. Yo mantengo como un principio firme que los derechos del Creador triunfan sobre los derechos humanos. Él es absolutamente justo y nosotros simplemente no lo somos. Yo creo en un Dios de infinita santidad y por eso puedo aceptar su terrible repugnancia contra el pecado. Por lo que entiendo acerca de su absoluta autoridad, puedo también entender por qué la desobediencia y la rebeldía contra Él resultan en una insubordinación infinita. Cuando menos en América he visto que un soldado puede ser castigado con la pena de muerte por insubordinación a un oficial superior. En una guerra, la desobediencia puede marcar la diferencia entre una victoria y una derrota, costando muchas vidas. Ningún humanista podrá comprender que tan horrible es el pecado. Por eso, cree que el castigo eterno es algo desproporcionado comparado al crimen cometido. Es una desgracia pensar así. Cree en la inocencia del pagano, por ejemplo, que no ha escuchado el Evangelio y por ello no puede captar la necesidad de la tortura experimentada en el sacrificio sobre una cruenta cruz. En pocas palabras, él malinterpreta totalmente y debilita la justicia y el juicio de Dios. Desafortunadamente, él encuentra demasiada simpatía entre los miembros aún de la iglesia, incluyendo líderes. Si el Dios del Nuevo Testamento es inmutable, entonces Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Juan Bautista declaró: el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Estas palabras de Juan Bautista se encuentran en el mismo capítulo donde habla del amor de Dios que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la misma Biblia, pues, y es la misma verdad. Decir como Juan Bautista: el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Toda la ira que estudiamos en Apocalipsis es la ira que se demuestra después del Calvario. Así que en el día de hoy y hasta el fin del mundo, como Juan ha dicho sobre los que son desobedientes al Hijo de Dios, la ira de Dios permanece operando en sus vidas. La ira de Dios es especialmente evidente en los últimos tiempos y por eso predomina en el libro que estudiamos. Acuérdate
de que estas son las palabras del discípulo y apóstol amado Juan. Ha llegado el gran día de la ira de ellos, dijo él, de aquel que está sentado sobre el trono y el Cordero. La Biblia lo dice en Apocalipsis 6, 17 y 11, 18. Las naciones se enfurecieron, dice la Escritura, y vino tu ira. Recuerda que en el último capítulo estudiamos estas espantosas palabras. Él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Apocalipsis 14, 10. Lo hemos estudiado ya. Y en versículo 19, habla del gran lagar del furor de Dios. En este capítulo estamos leyendo acerca de 7 plagas, las últimas dice, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Versículo 1 y versículo 7, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. En 16, versículo 19, dice, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y capítulo 19, 15 dice, habla de Jesús. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Es innegable que Dios manifestará su ira en los últimos tiempos. Todavía falta mencionar su ira sobre Babilonia en los capítulos 17 y 18. Lo vamos a estudiar. Y su ira en el juicio final sobre todos los condenados, en capítulo 20, versículo 11 hasta 15. También veremos la eterna separación de los pecadores y la nueva Jerusalén celestial, en capítulo 21, versículo 8. Y la misma separación en el capítulo final, capítulo 22, versículo 15. La ira de Dios es un hecho bien establecido en la Biblia. Repito, que no me da ningún placer hablar de estas cosas, pero ¿cómo evito la verdad que la palabra de Dios nos presenta? Hay cosas que no son agradables, cosas muy negativas, cosas que hablan de condenación eterna. ¿Y cómo puedo evitar hablar de esto y ser fiel a la palabra de Dios? No, uno tiene que hablarlo. El Espíritu Santo, antes del derramamiento de las catastróficas copas, nos ofrece una escena del cielo. Gracias a Dios que en medio de esos juicios vemos la misericordia de Dios. Dios ha exaltado su misericordia sobre todas sus obras. Dios quiere ser misericordioso. Y por eso vemos varias veces durante todo el libro de escenas que son de personas salvadas en el cielo y el evangelio que es predicado a ellos aún en la gran tribulación, días de que no hay iguales
antes ni después. Pero ahí está la misericordia de Dios dando oportunidad predicar y creer el Evangelio. Bien, la bendición de los creyentes fieles y leales de la tribulación es lo que vemos en esos versículos. Estos ganaron la victoria sobre la persona de la bestia, el anticristo es la bestia, rehusando inclinarse ante su imagen y no cooperando con su sistema financiero. Estoy hablando ya, a ver, ¿cuáles versículos son estos? Donde están en el versículo 2, pues. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca y el número de su nombre, están ya en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, salvadas pues eternamente. Dios demuestra su misericordia también por todo este libro. Tenemos que aceptar las dos cosas. La salvación eterna, que nos es fácil aceptar, pero también existe un castigo, una condenación eterna. Warren Wiersbe comenta, ya que no cooperaron con el sistema satánico, rehusando la marca de la bestia, no pudieron comprar ni vender. Dependían totalmente del Señor para su pan diario. Los santos de la tribulación, que Juan vio y oyó, estaban en pie sobre el mar de cristal en el cielo, como los israelitas estuvieron al lado del mar Rojo. Tenemos el cántico de Moisés en Éxodo capítulo 15, 1 hasta 17, y su estribillo es: mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mi salvación. Cuando Israel volvió del cautiverio de Babilonia y estableció de nuevo su gobierno, y restauró la adoración en el templo, usaron el mismo estribillo en los servicios de dedicación. Nos cuenta Salmo 118, versículo 14. En el futuro, cuando Dios llamará a su pueblo a su patria, Isaías profetiza que ellos cantarán este cántico otra vez. Lo dice en Isaías 11, versículo 15 hasta capítulo 12, versículo 6. Bueno, acabo de citar a Warren Wiersbe. Ahora, en la primera escena que vimos del cielo, el mar era transparente, como el cristal, pero ahora está mezclado con fuego, porque el cielo está ejecutando el juicio contra los adversarios de los que habían triunfado y que están en el cielo. Claro, este juicio está cayendo en la tierra. La escena te hace pensar en cómo los egipcios fueron ahogados en el mar Rojo. Otra vez, cantan el cántico de Moisés, que está parafraseado aquí, pero que es lo que esencialmente hallamos en Éxodo 15, 11 hasta 14 capítulo 15, versículo 11 de Éxodo y versículos 14 hasta 16. Dios es ilimitado en sus hechos y lleva perfectamente a cabo sus caminos, los que la naturaleza humana caída no puede discernir. No es posible que para el hombre entender sus caminos. En sus hechos y caminos,
Él es soberano sobre las naciones. El versículo 4 nos apunta hacia un milenio cercano, cuando todas las naciones irán al monte Sión para adorar, cuando Cristo reine en justicia. Muchos de estos cantores son creyentes judíos, que también conocen el cántico del Cordero. Estamos hablando de los que están andando sobre el mar de vidrio aquí. Son judíos y son no judíos. Los judíos son muy familiarizados con el cántico de Moisés. Pero ellos también son cristianos y se juntan con los no judíos cantando el cántico del Cordero. El estribillo del antiguo himno abre la puerta del tabernáculo celestial del testimonio. Fue la cruz que hizo posible que las naciones y cánticos de los santos penetrarán en el cielo. Desde el lugar santísimo, en el templo en el cielo, Dios responde. Fíjate bien, tus justos juicios han sido revelados. Termina citando el versículo 4. Cuando se abrió el templo del tabernáculo del testimonio. Bien, en el versículo 5. Bien, lo voy a leer para que sepa exactamente cómo dice la Escritura. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Quizás el tabernáculo en el desierto represente mejor el trono celestial que el magnífico templo edificado en Jerusalén. Recordemos que Dios nunca pidió más que una tienda para representarle en la tierra. Dios lo dijo a David en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 7, que él nunca pidió un templo bien decorado, ¿verdad? Con oro y plata y estas cosas. Estaba más a gusto con el tabernáculo, con una tienda en el desierto. Los ángeles mencionados en el versículo 1 se adelantaron en el versículo 6. Voy a ver. En versículo 1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Versículo 6 dice, y del templo salieron estos 7 ángeles, que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, representando la santidad, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Bien, los mensajeros, que son ángeles del cielo, son puros y santos. La tierra está sucia a causa del pecado y corrompida por la rebelión. Los ángeles están adornados con las riquezas celestiales de oro puro, para poder demostrar a los seres terrenales la gloria del cielo en su juicio justo sobre la tierra. Un representante de los seres vivientes da a los ángeles los vasos del santuario celestial. Son 7 copas de los juicios de Dios, procedentes de su ira.
Él es el Dios eterno, como también su juicio es eterno. Versículo 7 lo vamos a leer. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Anteriormente vimos el principio divino que declara que su juicio glorifica la santidad de Dios. Y ahora, desde el santuario celestial, el humo que sube del fuego de su gloria flameante llena el lugar. En el cielo o en la tierra, cuando la gloria del Señor llena algún lugar, no hay sitio para el hombre. Cuando Moisés erigió el tabernáculo en el desierto, dice Éxodo 40 versículos 34 y 35, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión. Muchos años después, los israelitas experimentaron otro día glorioso. Cuando, según 2 de Crónicas 5, 13 y 14, la casa del Señor se llenó de una nube y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. No hubo lugar ni siquiera para el rey Salomón, el mismo constructor. El Señor no dará su gloria a ningún otro, dice Isaías 48, versículo 11. Él solo será glorificado en el juicio hasta que las plagas completan sus propósitos. Leeremos de nuevo versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Ves aquí, hermano mío, cómo la gloria viene por los 7 plagas? O sea, la gloria de la ira de Dios que castiga el pecado por su santidad. Entonces la gloria que se encuentra aquí, la gloria que llenó el templo, era la gloria de su santidad y de su poder para juzgar. Y nadie podía entrar en el templo. Capítulo 16. También aquí vamos a leer y tenemos varios versículos. Y vamos a ver cómo se derrama ya las copas de la ira, uno por uno. Nos cuenta el efecto de las copas de ira sobre la tierra que los ángeles del cielo derraman. Vamos a empezar a leer y te recuerdo, hermano mío, cuando estamos leyendo las Escrituras es cuando mejor escuchamos la voz de Dios, porque el autor es el Espíritu Santo. Y cuando leemos las Escrituras estamos hablando de las palabras puras del Señor, inerrantes. Cuando yo hablo mis comentarios siempre es imperfecto, porque no entiendo perfectamente las cosas de Dios. Pero cuando leemos las Escrituras, leemos la palabra pura y inerrante de Dios. Así que vamos a prestar mucha atención. Y oí una gran voz que desde el cielo, desde el templo, decía a los 7 ángeles: id
y derramad en la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra. Aquí está la primera plaga. Y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahora, versículo 3, el segundo ángel. Vamos a ver lo que pasa con su copa. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel, en versículo 4, derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron también en sangre. El versículo 5, y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que estás, oh Santo, porque has juzgado estas cosas. Versículo 6, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Lo merecen. Y oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Ahora el cuarto ángel, en versículo 8, derrama su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres fueron quemados con el intenso calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ahora el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, el anticristo, y su reino se quedó en tinieblas, y se mordía en la lengua de dolor, y blasfemaron otra vez contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Pudieron, pero no quisieron. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, es Satanás, de la boca de la bestia, que es el anticristo, y la boca del falso profeta, autonombrado aquí, a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. O sea, les van a reunir todo el mundo para la batalla de Armagedón. En el tiempo de que los 7 ángeles derraman las últimas copas de la ira de Dios sobre la tierra, es este tiempo. Fácilmente podemos saber que esto ocurrirá durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. El imperio del anticristo habrá sido establecido, y toda la población, excepto los fieles siervos de Dios que existen también durante este tiempo, habrá recibido su marca,
y se habrán convertido en adoradores de la imagen del anticristo. El mandato de Dios, al mandato de Dios, los ángeles salen del santuario celestial. Ve el versículo 6 de capítulo 15 otra vez, que es su trono, para llevar a cabo su misión. Y aquí vamos a dar la lista otra vez de los primeros 3 copas primeramente. Y vamos a seguir con la copa, el cuarto, y los demás copas. Vamos a comentar un poco sobre cada uno de ellos. Esto lo tendremos que hacer en el siguiente programa, pero porque nos ha acabado el tiempo de este estudio. Mi oración. Mira, en primer lugar, pido una bendición sobre mis hermanos en la fe, porque han creído el Evangelio, han creído la palabra de Dios, han creído en el Cordero que fue sacrificado para su salvación, llevando sus pecados, pagando la cuenta que estaba en contra de ellos. Y ahora han puesto su fe totalmente en el Señor. Y no hay más que bendición adelante para estas personas. Dice en Romanos 8, no hay condenación para los que están en Cristo. Así es que el juicio ya pasó en Cristo. Él llevó nuestro castigo, la ira de Dios que era contra nosotros. Jesús lo llevó. Somos libres, somos salvos. Gracias a Dios por su misericordia que triunfó sobre su juicio. Por el otro lado, quiero hablar unos cuantos segundos, a la persona que no ha creído en Cristo. Posiblemente hay quien escuche en el momento. Mira, todo lo que he hablado, basándome en la porción de la Escritura que estamos estudiando, todo lo que he hablado es la verdad. La verdad es que Dios es un Dios que, siendo el amor, queriendo Él manifestar su amor para la humanidad, porque el hombre le rechaza y no quiere someterse a su señorío, entonces la ira de Dios es provocada y es derramado y será derramado sobre el incrédulo. Y al final, al terminar sus días en la tierra, o cuando llega delante del trono blanco de Dios, será eternamente condenado. Hombre, este no es juego. Lo que estamos hablando son cosas de eternidad salvada o eternidad condenada. Así que te es necesario rendirte a los pies de Jesús y recibir su salvación. Y como el hijo pródigo que regresó a su padre y halló un padre dispuesto a recibirle como hijo, pues así el Padre te recibirá. Es la promesa, es la historia de la Biblia. Solamente quiero que sepa que también hay este otro lado de la verdad, que es muy, muy espantoso.
evítalo, no tienes que vivirla si tú recibes lo que Dios te está ofreciendo. Bueno, amigo, mi oración y mi deseo es que la bendición de Dios caiga sobre cada oyente, y el que es salvo, que se goce en la salvación, y el que no es salvo, que se arrepiente y recibe lo que Dios ha provisto. Hasta la próxima vez.